El verano de 1985, los gemelos Dante y Dion Jackson, de 12 años, desaparecieron mientras jugaban cerca de una vieja planta de envasado de carne en Cleveland. La policía los declaró fugitivos. Durante 10 largos años, esa mentira fue la única versión oficial. Luego, un equipo de demolición encargado de derribar el edificio en ruinas desenterró un secreto tan horrorífico que reescribiría una década de silencio. Antes de comenzar, gracias por vernos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos miras y qué hora es allí. Significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos juntos en esto. Ahora déjame contarte lo que realmente sucedió. El verano de 1985 era una olla a presión en Cleveland, y los terrenos industriales en desuso formaban su fondo abrasador. El aire, impregnado del fantasma de la industria, sabía a óxido y metal caliente. Para Dante y Dion Jackson, gemelos idénticos de 12 años, era un reino de hormigón y posibilidades. Eran un solo alma en dos cuerpos. Su vínculo se forjó en el espacio compartido de una habitación estrecha y un lenguaje silencioso que solo los gemelos poseen. Dante era el ancla, el pensador, sus ojos cargados de una gravedad prematura. Dion era el viento, impulsivo y rápido para reír, siempre arrastrando a Dante hacia la siguiente aventura. Su hermana mayor, Cynthia, de 17 años, absorbida por su propio mundo adolescente, los vigilaba como un halcón preocupado, protectora de nacimiento. Su mundo estaba limitado por las vallas de eslabones de cadena de fábricas olvidadas y el asfalto agrietado de su barrio obrero. Y en su corazón se alzaba la planta de Superior Meats Company, un monstruo de ladrillo que exhalaba permanentemente un fétido miasma sueco en el aire húmedo. Era un lugar de leyenda local, un desafío esperando a ser aceptado. El olor, un cóctel nauseabundo de sangre rancia y limpiadores químicos, era una presencia física, una advertencia. Los niños del vecindario contaban historias de ruidos extraños, de un edificio que parecía respirar en la oscuridad. Una bochornosa tarde de agosto, el aire tan pesado que se sentía como una manta mojada, el espíritu aventurero de Dion se impuso. «Te reto», susurró conspirativo, con la mirada fija en las paredes manchadas de óxido de la planta. «Te reto a tocar la puerta del muelle de carga». Dante vaciló, sintiendo el nudo familiar de la prudencia apretarse en su estómago. «Cynthia nos dijo que no nos acerquemos. No está bien. Cynthia no está aquí», recordó. Dion respondió ya trotando hacia la valla. «Seremos rápidos. Entrar y salir. ¿Qué es lo peor que podría pasar?». Era el lema no oficial de su juventud, una frase que abría todas las puertas prohibidas. Dante, incapaz de dejar a su hermano enfrentar el desafío solo, suspiró y lo siguió. Se deslizaron por un hueco en la valla. Las malas hierbas crecidas les arañaban las piernas desnudas. Cuanto más se acercaban, más opresiva se volvía la planta. El zumbido bajo y gutural de la maquinaria vibraba bajo sus zapatillas. El olor era ahora asfixiante, aferrándose a su ropa y a su cabello. Llegaron al hormigón manchado del muelle de carga. Dion, con una sonrisa triunfante, estampó la palma de su mano contra la puerta de acero corrugado. El sonido fue un golpe seco en el silencio opresivo. «¿Ves?». «Nada», dijo inflando el pecho. Pero no era nada. De las sombras emergió una figura. Un hombre que parecía totalmente fuera de lugar. Su camisa blanca inmaculada contrastaba con la suciedad. Su cabello gris, cuidadosamente peinado. Era viejo, pero su postura era increíblemente erguida, y sus ojos, de un azul pálido, mostraban una quietud escalofriante. Era Orville Blackwood, el propietario, un hombre tan legendario como su fábrica. No sonreía de verdad. Las comisuras de sus labios se alzaban, pero aquel gesto carecía de calidez. Era un tic mecánico. «¿Tienen interés en la industria?», preguntó en voz sorprendentemente suave y refinada. Dante y Dion se paralizaron, como dos ciervos sorprendidos. «No, señor», balbuceó Dante, agarrando el brazo de Dion. «Solo nos íbamos». «Qué tontería», dijo Blackwood, dando un paso adelante. Sus ojos recorrieron a los dos niños con una luz extraña y calculadora. Idénticos. Un espejo perfecto, algo muy raro. Fascinante simetría biológica. Hablaba como si admirara una obra de arte, no a dos niños. «Estoy a punto de desmantelar parte del viejo equipo.
Una maravilla de la ingeniería de otra época. Sería una lástima desperdiciarlo sin una última apreciación. ¿Les gustaría verlo? Los ojos de Dion se iluminaron. Una invitación a penetrar en la fortaleza prohibida, el premio supremo. Dante sintió un escalofrío de miedo, un pánico gélido que desafiaba el calor de la tarde. La mirada del hombre era demasiado intensa, su lenguaje demasiado extraño. No sé, comenzó Dante. Podría necesitar su ayuda, continuó Blackwood con suavidad, fijando ahora la mirada en Dion, buscando al eslabón débil. Aribwan, hay una válvula de liberación en la vieja prensa de vapor que requiere 2 personas para girar. Una tarea pequeña. A cambio, les daré $5 a cada uno. $10. Para Dion sonaba a una fortuna, el precio de una docena de cómics, semanas de refrescos y golosinas. Su curiosidad, alimentada por la codicia, eclipsó toda prudencia. «Podemos hacerlo», dijo asintiendo con entusiasmo. La sonrisa sin labios de Blackwood se ensanchó. «Excelente. Síganme». Giró y deslizó una pequeña puerta de servicio que no habían visto antes. Una corriente de aire frío y estéril los envolvió, un fuerte contraste con el calor húmedo del exterior. Olía a lejía y a algo más, crudo y metálico. Dante miró a Dion, con una súplica muda en los ojos. Pero su hermano ya estaba cautivado, encantado por la promesa de secretos y dinero. Dion dio el primer paso, atado por su juramento tácito de no abandonar nunca a su hermano. Dante no tuvo más remedio que seguirlo. La puerta pesada se cerró con un quejido tras ellos, resonando en la oscura penumbra. El clic de la cerradura fue un punto final metálico. Se sumergieron en un mundo de hormigón frío y luces fluorescentes zumbantes. La vastedad del mundo exterior, los gritos de otros niños, el rugido distante del tráfico. Todo desapareció. Solo quedó el zumbido bajo, el escalofrío antiséptico y los pasos medidos de Orville Blackwood, llevándolos más adentro, al corazón de su monstruo. Ya no estaban en su reino, estaban en el suyo. Y mientras las puertas se sellaban, el sol de verano seguía golpeando una ciudad que no tenía idea de que 2 de sus hijos acababan de ser engullidos. El primer signo de que algo andaba mal fue el alargamiento de las sombras. Cynthia Jackson, en el porche delantero, lo sintió como un cambio físico en el aire. El abrazo húmedo de la tarde cedía al aliento fresco de la noche, y sus hermanos seguían sin volver. No era propio de ellos. Sí, eran aventureros, pero también criaturas de costumbre, atadas al horario de la cena. Llamó sus nombres hasta quedarse sin voz, su grito ahogado por los sonidos indiferentes de la ciudad. Un pánico frío y punzante comenzó a taladrarle el pecho. Cuando el coche de sus padres llegó a casa, el pánico había estallado en un terror asfixiante. La comisaría fue un borrón de muros beige y luces fluorescentes que parecían burlarse de la desesperación de la familia. Les recibieron 2 detectives, uno viejo y regordete, el otro más joven, pero ya mostrando el mismo aire de cansancio cínico. Escucharon a los padres de Cynthia con una paciencia ensayada que resultaba más condescendiente que comprensiva. 12 años, dijo el más anciano, el detective Miller, mientras garabateaba perezosamente en un pequeño cuaderno. Ambos de la misma edad. Probablemente simplemente perdieron la noción del tiempo. A esa edad, los chicos se entretienen, buscan otro sitio donde jugar, se olvidan del mundo. No harían eso, interrumpió Cynthia, con la voz temblando entre el miedo y la rabia. No por tanto tiempo. Siempre avisan. Siempre. Algo anda mal. El detective más joven, Harris, le lanzó una mirada tranquilizadora. Estoy seguro de que están bien, señorita. Difundiremos la alerta. Haremos que un patrullero pase por los lugares habituales. El parque Corey, las viejas vías del tren. Lo más probable es que estén escondidos en alguna cabaña, asustados por las broncas que les caigan por llegar tarde. El relato se estaba escribiendo por ellos. Una explicación fácil y aparentemente lógica que requería el mínimo esfuerzo. 2 chicos negros de los Flats desaparecen. Deben ser fugitivos o alborotadores. La implicación flotaba en el aire, densa e implícita. Cuando Cynthia mencionó la planta de Superior Meats, un lugar que siempre la había aterrorizado, Miller ni siquiera alzó la vista de sus notas. «Propiedad privada, señora».
dijo con tono definitivo. No podemos irrumpir sin motivo justificado. Además, ese lugar lleva años cerrado. La investigación, si podía llamarse así, se convirtió en una tragedia de apatía. Los patrulleros pasaban despacio junto a parques y solares abandonados. Los detectives hicieron unas pocas llamadas telefónicas, pero no hubo urgencia, ni conciencia de que dos jóvenes vidas pendían de un hilo. Los grupos de búsqueda organizados por Cynthia y sus vecinos fueron un ejemplo de espíritu comunitario, pero rastrearon una y otra vez los mismos campos y edificios en ruinas con desesperación creciente. Orville Blackwood, interrogado brevemente por teléfono, afirmó que había estado todo el día en su oficina y no había visto nada. Su palabra, la de un empresario blanco, se tomó como verdad absoluta. Para Cynthia, los días siguientes fueron una pesadilla despierta. Su dolor era una herida abierta y cruda, pronto envenenada por el amargo sabor de la injusticia. Observó a sus padres desmoronarse, su esperanza desvanecerse a cada hora que pasaba, su dolor volviéndose reproche silencioso dentro de la pequeña casa. Pero el dolor de Cynthia se volvió exterior. Se afiló hasta convertirse en rabia, dura como un diamante. Ella fue quien imprimió los carteles de desaparecidos, las fotos escolares sonrientes de sus hermanos, convertidas en una burla cruel de su destino. Ella fue quien recorría las calles mostrando sus rostros a extraños que ofrecían platitudes vacías o, peor aún, miradas suspicaces. Una tarde, aproximadamente una semana después de la desaparición, Cynthia vio algo que le heló la sangre. Estaba al otro lado de la calle, frente a la oscura y amenazante fachada de la planta Superior Meats, cuando un coche salió lentamente de la verja. Era el sedán de Orville Blackwood. Pasó frente a ella despacio y, por un instante, sus miradas se cruzaron a través del parabrisas. No hubo reconocimiento en su rostro, ni un atisbo de emoción. La miró como si viera un fantasma, con una calma imperturbable. Era un hombre que salía de la oficina tras una jornada de trabajo, un hombre sin la menor preocupación en el mundo. La imagen de su cara serena y su coche ordinario, alejándose, se grabó en la mente de Cynthia. Fue el momento en que su sospecha se convirtió en aterradora certeza. El mundo veía a un empresario preocupado. Ella veía a un monstruo oculto a plena vista. El caso se enfrió con una rapidez nauseabunda. La policía clasificó oficialmente a Dante y Dion como fugados. El expediente fue archivado en un cajón, un capítulo cerrado en el vasto libro de penas, sin resolver de la ciudad. Los carteles que ella había pegado en cada poste y escaparate empezaron a desvanecerse y despegarse, sus sonrisas esperanzadas convirtiéndose en muecas manchadas por la lluvia. El mundo siguió adelante, pero Cynthia no pudo. Se quedó frente al muro de la habitación vacía de sus hermanos, con las marcas de su altura aún dibujadas en lápiz hasta el techo. Las últimas palabras del detective a su madre resonaban en sus oídos. Hemos hecho todo lo posible. Aparecerán cuando estén listos. Era una mentira, una historia cómoda para cerrar un expediente. Por primera vez, Cynthia comprendió de verdad. Nadie vendría a ayudarles. El sistema los había fallado. El mundo los había olvidado. Ella estaba sola con sus fantasmas. Se dice que el tiempo cura, pero para Cynthia Jackson era un ácido corrosivo. Los 10 años que siguieron a la desaparición de sus hermanos no suavizaron los bordes de su dolor. Los agudizaron, convirtiéndolos en un arma que blandía contra el mundo, que los había olvidado. Mientras Cleveland cambiaba a su alrededor, con el corazón industrial ahogándose en óxido, el mundo de Cynthia permanecía congelado en el calor sofocante de aquella tarde de agosto de 1985. En 1990, 5 años de silencio habían pasado. Cynthia tenía 22 años, con unos ojos que parecían de anciana. Entró en la comisaría de muros beige con la mandíbula tensa de determinación. Llevaba un grueso archivador de anillas, lleno de su investigación obsesiva. Mapas dibujados a mano de las zonas industriales. Cronologías, recortes de prensa sobre el lento declive de Superior Meats y su teoría persistente y fundamentada acerca de su dueño, Orville Blackwood. Encontró al detective Miller, ahora más canoso y aún más cascarrabias, a punto de jubilarse. No recordaba su nombre y apenas tenía presente el caso. «Los gemelos fugitivos», dijo con un atisbo de irritación.
Cynthia abrió su archivador sobre el escritorio. No huyeron, dijo con voz baja y firme. Fueron secuestrados. Creo que él fue quien los tomó. Señaló el nombre de Blackwood, que había rodeado 100 veces con tinta roja. La planta era su reino. Nadie entraba ni salía sin que él lo supiera. Fue la última persona que los vio. Miller suspiró, un sonido de hartazgo burocrático. Echar un vistazo rápido a sus notas, con la indulgencia aburrida de un adulto escuchando el cuento de fantasmas de un niño. Señorita, dijo con voz empapada de lástima. Sé que es duro, pero persigue sombras. Ese hombre era un empresario respetado. Nunca hubo una sola prueba. A veces no hay respuestas fáciles. Los niños huyen, se meten en líos. Es una tragedia, pero no una conspiración. La desestimaba, no como testigo, sino como histérica, una mujer rota por el trauma. Ella salió de la comisaría ese día con la fría y dolorosa certeza de que su vigilia sería solitaria. Era la única guardiana de la memoria de sus hermanos, una sacerdotisa solitaria ante un altar de pruebas olvidadas. Mientras Cynthia luchaba contra la luz que se desvanecía, una realidad monstruosa se iba gestando en la oscuridad. En las entrañas sin ventanas de la planta superior Meads, en una sala insonorizada oculta de todos los planos, el tiempo tenía otra textura. Se medía no en días o años, sino en el clangor de una bandeja de comida de acero y el zumbido de un congelador industrial. Allí, Dion Jackson vivía en una jaula. Su mundo se reducía a una caja de acero de 3 metros por 3, con un camastro delgado, un cubo y una única bombilla desnuda que nunca se apagaba. El aire era frío, estéril y olía ligeramente a lejía. Ya no era un niño. Tenía 22 años, pero su crecimiento se había atrofiado. Su piel era de un blanco pálido, casi translúcido, por la falta total de luz solar. Era un espécimen. El experimento de Orville Blackwood era una locura monstruosa, disciplinada hasta lo macabro. Convencido de que podía perfeccionar la calidad de la carne humana mediante un control ambiental absoluto, había urdido un plan aterrador. Casi de inmediato después de atraer a los gemelos al interior, había asesinado a Dante. El acto fue rápido, sin pasión y clínico. Dante se convirtió en el grupo de control, sus restos perfectamente conservados en un enorme congelador que zumbaba día y noche en un rincón de la sala. Dion, en cambio, se convirtió en la variable. Lo mantenían con vida, alimentado con una papilla insípida y cuidadosamente dosificada, diseñada para purificar su organismo. Blackwood acudía periódicamente, no para hablar, sino para observar. Apuntaba notas en un cuaderno de cuero, sus ojos azul pálido estudiando a Dion como un granjero examina su ganado de premio. Le inspeccionaba los dientes, examinaba la piel, una mirada clínica y totalmente desprovista de humanidad. Para Dion, lo peor no era el hambre ni el frío, sino la otra jaula. Frente a la suya, idéntica en todo, había otra caja de acero. Vacía, siempre había estado vacía. Durante 10 años, Dion contempló ese espacio vacío, el fantasma de su hermano, una presencia constante y silenciosa. No conocía los detalles precisos y horripilantes del destino de Dante, pero sabía que se había ido, que estaba solo, y sabía, con la certeza helada de los condenados, que lo estaban criando con un propósito, que su vida era la cuenta atrás para una cosecha. Afuera, el mundo se descomponía. La planta superior Meads cerró oficialmente en 1992. Colocaron un cartel de "Se vende" que se oxidó y finalmente quedó sepultado por las malas hierbas. El edificio se convirtió en otro esqueleto tapiado de una industria moribunda. Un cráneo hueco en un paisaje de huesos. Para la ciudad era un foco de vergüenza. Para Cynthia, una tumba. En el otoño de 1995, un aviso de demolición fue colocado en la verja principal. La planta sería demolida. Cynthia permanecía al otro lado de la calle, y el aire fresco del otoño no consiguió calentar el escalofrío de su alma. Parecía la derrota definitiva. Todos los secretos del edificio, todas las pruebas del destino de su hermano, pronto serían reducidos a polvo. Ella lo aceptó, una silenciosa y doliente resignación que se había convertido en su compañera constante.
El silencio era todo lo que le quedaba. Se dio la vuelta para irse, con una década de búsquedas infructuosas pesándole en los hombros. Ella no sabía que, a kilómetros de allí, una ordenanza municipal había puesto en marcha un reloj de cuenta atrás. No sabía que la bola de demolición destinada a enterrar el pasado estaba a punto de desenterrarlo. El fin de la planta Superior Meats Company no comenzó con el estruendo de una bola de demolición, sino con el chirrido de una verja oxidada. Una cuadrilla de 3 hombres de la Unidad Municipal de Inspección, previa a la demolición, llegó en una fresca mañana de octubre de 1995. Su tarea era rutinaria, un preludio burocrático a la destrucción, rastrear el edificio en busca de asbestos, pintura con plomo y residuos químicos no registrados. Para ellos, la planta era un cadáver más que limpiar antes de que llegaran las excavadoras. El inspector principal, un hombre llamado Henderson, con 20 años de experiencia, deslizó la pesada verja. El sonido fue como un gruñido de protesta de una garganta silenciada desde hacía mucho tiempo. Entraron en la propiedad. Sus botas de punta de acero crujían sobre cristales rotos y malas hierbas resecas. El aire dentro de la sala principal de procesamiento estaba denso con el polvo de los años y el eco fantasmagórico de la peste característica de la planta. La luz luchaba por filtrarse a través de ventanas cubiertas de mugre, iluminando un espacio cavernoso de maquinaria inmóvil y colosal. Muy bien, empecemos la inspección desde el fondo, dijo Henderson, su voz resonando en el vasto silencio. Revisen el aislamiento de esos viejos conductos de refrigeración. Ahí es donde probablemente encontremos asbesto. Una hora después, Henderson se detuvo, frunciendo el ceño ante los planos enrollados en su mano. Estaba en un laberinto de sótano, un espacio frío y húmedo de pilares de hormigón y tuberías goteantes. Pasó un dedo enguantado sobre los esquemas. «Esto es raro», murmuró a uno de sus hombres, un joven llamado Novak. «¿Qué sucede?», preguntó Novak. «Este muro», dijo Henderson golpeando con el nudillo un tramo de bloques de hormigón, emitió un sonido sordo y sólido. Según los planos originales de 1948, esto no debería ser un muro. Toda esta sección debía ser almacenamiento abierto. Parece que lo añadieron después, mucho después. La curiosidad le punzó. Con su linterna recorrió la base del muro. Detrás de una pila de casilleros de carne oxidados, medio sepultados entre escombros, lo vio, el contorno tenue de un marco de puerta. Los casilleros eran pesados, pero entre él y Novak lograron apartarlos. Descubrieron una puerta industrial de acero. Su superficie estaba limpia en comparación con la descomposición circundante. Estaba asegurada no por uno, sino por 3 gruesos candados industriales, de latón reluciente, nuevos, que brillaban en el haz de la linterna. No pertenecían a un lugar abandonado durante años. «¿Qué demonios es esto?», exhaló Novak en un susurro nervioso. Un nudo de inquietud se formó en el estómago de Henderson. Esto ya no era una inspección de rutina. Esto estaba mal. «Trae las cizallas del camión», ordenó con voz tensa. El chasquido del primer candado resonó violentamente en el silencio del sótano. Siguieron el segundo y el tercero. Con una mirada compartida de nerviosismo, Henderson empujó la pesada puerta. Se abrió hacia adentro con un quejido grave, liberando una ráfaga de aire sorprendentemente diferente del resto del sótano. Frío, seco y con un olor inconfundible a antiséptico. Era el aire de un hospital, no el de una fábrica en ruinas. Entraron en un estrecho pasillo de hormigón iluminado por una única bombilla desnuda. Estaba limpio, inquietantemente limpio. Al final del corredor había otra puerta, aún más gruesa, reforzada con paneles de insonorización atornillados. No había cerrojo en este lado, solo un pequeño ventanuco con rejas a la altura de los ojos. Henderson limpió la suciedad del ventanuco y miró dentro. Lo que vio le hizo retroceder, el aliento atrapado en la garganta. Era una sala, pero completamente distinta a todo lo que hubiera visto antes. Una pared estaba forrada de mesas de acero inoxidable reluciente, cargadas con un grotesco surtido de herramientas de carnicería e instrumentos quirúrgicos. Otra pared estaba cubierta de pizarras llenas de caligrafía arácnida y esquemas pseudocientíficos. Era un laboratorio, era un matadero, y en el rincón más alejado, el haz de su linterna lo encontró.
Una gran jaula de acero, un parpadeo de movimiento dentro. Una figura pálida y esquelética se estremeció en la oscuridad. Henderson retrocedió, el corazón martilleándole en el pecho. Oyó un sonido, débil y sofocado, un jadeo de aire que no se usaba para hablar hacía muchísimo tiempo. «Jesucristo», susurró Novak, con el rostro pálido. Henderson buscó a tientas la radio en su cadera, con la mano temblando tanto que apenas pudo apretar el micrófono. Creía que estaba inspeccionando un edificio. Ahora sabía que había tropezado con una tumba, donde uno de los muertos seguía respirando. «Despacho, habla Henderson en el sitio de Superior Meats», tartamudeó con la voz quebrada. «Necesitamos unidad de homicidios aquí ahora. Hemos encontrado algo. A alguien. Dios mío, creo que ha estado aquí años». El detective Miles Corbin se movía por el mundo con una intensidad serena y concentrada. Era un nuevo tipo de policía, un hombre que confiaba en los datos y la ciencia forense más que en corazonadas. Pero su intuición gritó al instante en que puso un pie en el sótano oculto de la planta superior Meats. El aire mismo se sentía mal, una violación del orden natural de la descomposición. Observó la escena, los rostros pálidos de los inspectores, los candados rotos, el pasillo inquietantemente limpio, y supo que aquel era el caso que lo perseguiría en sueños durante años. «Celen toda la propiedad», ordenó al primer oficial de uniforme que llegó. Su voz era calmada, pero afilada como el acero. «Nadie entra ni sale sin mi autorización. Prepárense los forenses. Todo este edificio es escena del crimen». Se acercó a la puerta insonorizada y asintió a Henderson, que parecía haber envejecido una década en media hora. Corbin miró a través de la mirilla con rejas, su mente una máquina fría de cálculo que catalogaba la locura, el laboratorio, las herramientas, la jaula, el hombre dentro. Respiró hondo y empujó la puerta. Entró él primero, solo. Su presencia contrastaba con la locura estéril del lugar. El hombre en la jaula se estremeció, retrocediendo hacia el fondo como un animal aterrorizado. Estaba demacrado, la piel color pergamino, los ojos grandes y oscuros en un rostro huesudo. Solo vestía un harapiento rebozo. «Soy el detective Corbin», dijo con voz baja y serena, las manos a la vista. «Policía de Cleveland. Hemos venido a sacarte de aquí. Ahora estás a salvo». El hombre lo miró, un torbellino de terror y confusión en la cara. Su garganta trabajó, pero solo emitió un áspero y seco sonido. Parecía menos un hombre de 22 años y más un espectro. Un ser etéreo aferrado al mundo por un hilo finísimo. «¿Tú puedes decirme tu nombre?», preguntó Corbin con suavidad. El hombre negó con la cabeza, sin saber si era por orgullo o incapacidad. Los paramédicos aguardaban en la puerta, listos para intervenir. Pero justo antes de que cortaran el candado de la jaula, el hombre halló su voz, un susurro rasposo, áspero, de cuerdas vocales largamente inactivas. Alzó un tembloroso dedo esquelético y apuntó, no a la puerta ni a Corbin, sino a un gran congelador industrial que zumbaba en un rincón. «Mi hermano», raspó. Aquel simple gesto costó un esfuerzo monumental. Luego añadió 3 palabras más que helaron la sangre de Corbin. «Él es el grupo de control». Corbin no entendió al instante, pero la palabra control, pronunciada en aquel laboratorio grotesco, le produjo un escalofrío de pavor. Alzó la mano. «Esperen». Se dirigió al congelador, un aparato comercial pesado, sellado herméticamente. Asintió a un oficial. «Ábranlo». Con una palanca el oficial forzó la puerta, liberando una pluma de vapor helado. El olor era limpio, gélido, desprovisto de vida. Bajo la luz despiadada del laboratorio, yacía la fuente de una década de dolor y misterio. No era un solo cadáver, era un inventario. En las baldas metálicas reposaban restos de un niño, congelados de golpe y brutalmente seccionados. Cada pieza, meticulosamente envuelta en plástico y etiquetada con fecha y códigos crípticos. Una imagen de brutalidad tan fría y calculada que desafiaba toda comprensión. No era obra de un asesino, era obra de un investigador. En la balda superior, un frasco de vidrio sellado contenía una fotografía, conservada en formol. La foto escolar gastada de 2 niños idénticos, abrazados,
con sonrisas inocentes de oreja a oreja. A Corbin le subió una ola de náuseas y furia. Miró al niño sonriente de la foto, luego a los restos en el congelador, y después al hombre esquelético, ahora ayudado por los paramédicos, lágrimas recorriéndole el rostro mientras murmuraba un nombre. Dante, Dante. La verdad cayó sobre Corbin como un golpe físico. No era un niño desaparecido, eran dos, un control y una variable, un fantasma y un superviviente. Todo el alcance monstruoso del crimen de una década se reveló en el zumbido de un congelador y el susurro de un nombre. Corbin se dio la vuelta, con el rostro de piedra, y activó su radio. «Despacho, necesito orden de arresto para Orville Blackwood, y localícenme a una mujer llamada Cynthia Jackson. Díganle, que Dios nos ayude. Found her brothers». Interrogatorio de Orville Blackwood. La confesión de Blackwood no fue tal, sino una lección. Sentado en la austera sala de interrogatorios, viejo y frágil en su traje impoluto, habló con la fría arrogancia académica de un investigador presentando su obra maestra. No hubo remordimiento ni culpa, solo la soberbia profunda de un hombre que se creía por encima de toda moral. «Asesinato es un término vulgar, detective Corbin», declaró, sus ojos azul pálido brillando con fuego intelectual. «Implica un acto emocional desordenado. Lo que yo realicé fue un estudio, un experimento longitudinal sobre la influencia del entorno en iguales genéticos. Los gemelos Jackson fueron una oportunidad única, espejos genéticos perfectos, uno para servir de línea base, de grupo de control, el otro para cultivar, para perfeccionar. Detalló la muerte de Dante como un paso necesario, un procedimiento clínico, y describió sus 10 años de cultivo de Dion, dieta estricta, privación sensorial, como si narrara el cuidado de una orquídea rara en un invernadero. Se veía a sí mismo no como un monstruo, sino como un visionario, un gurú de lo prohibido. Sus teorías grotescas sobre perfeccionar la textura y calidad de la carne humana brotaron de su boca en torrente de locura, revestida de jerga científica. Corbin, con el estómago revuelto, comprendió que no entrevistaba a un asesino, sino al vacío. Reencuentro de Cynthia y Dion. Ocurrió en la tranquilidad blanca y estéril de una sala de hospital. No fue el reencuentro soñado tras 10 años de agonía. No hubo gritos de júbilo ni lágrimas de alivio, sino un océano silencioso de trauma. Dion, limpio y con bata de hospital, parecía un niño asustado en el cuerpo de un hombre. Se estremecía bajo la luz del sol que entraba por la ventana, sus ojos escapando a las esquinas, como si esperara que las paredes se cerraran de nuevo. Al ver a Cynthia, la reconoció, pero el vínculo estaba desgastado, estirado por una década de horrores inimaginables. Ella lo envolvió en un abrazo y él se mantuvo rígido, inmóvil, un hombre que había olvidado el lenguaje del tacto. Recuperó a su hermano, pero el niño había muerto. En su lugar estaba aquel superviviente destrozado y marcado. La victoria de encontrarlo vivo se envenenó con el conocimiento de lo que había sobrevivido y de lo que su hermano no había sobrevivido. Consecuencias judiciales y vida futura. Orville Blackwood fue condenado a cadena perpetua. Su investigación monstruosa le aseguró un lugar en los anales de la infamia criminal. Murió en prisión pocos años después, viejo y lleno de orgullo académico, sin alma. Para el público, fue un titular de impacto, una conmoción de 9 días que luego se desvaneció. Para los Jackson, fue una condena de por vida. Los años siguientes fueron un camino imposible. Dion, el niño criado para el sacrificio, tuvo que aprender a vivir en un mundo para el que nunca había estado preparado. Luchó contra la agorafobia, las pesadillas nocturnas y el fantasma de un hermano que fue a la vez espejo y memorial. Cynthia se convirtió en su ancla. La rabia que la sostuvo una década se transformó en un amor ferozmente protector. Renunció a su trabajo, dedicó su vida a su sanación, a protegerlo de un mundo demasiado ruidoso, demasiado luminoso, demasiado lleno de crueldades casuales. Halló un propósito en su dolor, se hizo voluntaria y luego férrea defensora de familias de niños desaparecidos. Su voz adquirió peso por la gravedad de su propia historia. Luchó para que ninguna otra familia tuviera que sufrir
la vigilia solitaria que ella mantuvo durante 10 años. Epílogo. Años después, hay una escena de silenciosa gracia. Dion vive en un pequeño apartamento con balcón, donde cultiva un jardín. Es su único vínculo con el mundo exterior, un trozo de vida que puede controlar. Sigue siendo callado, marcado, pero en el cuidado con que atiende sus plantas de tomate, brilla el destello del niño gentil que fue. Cynthia se sienta con él, contemplando sus manos en la tierra. El silencio entre ambos ya no es un océano de trauma, sino un puerto compartido de entendimiento. Ha recuperado a un hermano, pero llora a dos. Abraza el peso de la supervivencia de Dion y el horror del destino de Dante. Mira a su hermano, este superviviente imposible, luego al vasto cielo abierto de Cleveland. Su lucha ha terminado, pero su guardia nunca cesará. Es la guardiana de dos historias, la del gemelo que vivió y la del hermano que se convirtió en fantasma en la jaula de al lado.